nuestra inclinación al mal, nuestra inclinación a pecar, nuestra inclinación a hacer el mal que no queremos y a dejar de hacer el bien que sí queremos. Eso se llama concupiscencia. Escuchen. Numeral 405. Aunque propio de cada uno, conforme a lo que se dice en el Concilio de Trento, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada como ¿qué? Nuestra inclinación al mal, nuestra inclinación a pecar, nuestra inclinación a hacer el mal que no queremos y a dejar de hacer el bien que sí queremos. Eso se llama concupiscencia. La concupiscencia, la triple concupiscencia, el poder, el tener, el placer, esa tendencia al mal, al pecado, se llama concupiscencia. Miren lo que nos dice. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Por eso es que es muy importante bautizar a niños, porque si tú no bautizas a los niños, quiere decir que tú no crees en el pecado original. Si tú crees en el pecado original, entonces se sigue que debes bautizar a niños, porque el pecado te sirve para dos cosas. El bautismo te sirve para dos cosas. Uno, para borrar el pecado original. Y dos, para recibir al Espíritu Santo. Para recibir al Espíritu Santo. Pasa de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Entonces, si tú crees en el pecado original, claramente se debe entender que el pecado original es un pecado que tenemos todos. Entonces es importante el bautismo para que ese pecado se borre. No es muy difícil, de verdad. No es tan complicado entender. Hasta yo lo entiendo. El bautismo, dando la vida a la gracia de Cristo, borra el pecado original. Ojo con esto. Y devuelve al hombre Dios. Pero ojo con esto. Miren lo que nos dice. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 405. ¿El bautismo te borra la mancha del pecado original? Sí, pero las consecuencias no. Persisten y te invitan al combate espiritual. Y por eso la palabra de Dios te dice: el que persevere hasta el final de este combate espiritual se salvará. Miren qué lindo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Miren otra belleza que tengo acá. Preparación para la consagración total a Jesús por María. Aquí hay muchos, empezando por Gonzalo, que se van a consagrar. Estamos orando por eso. Y aquí la lección 15, son 33 lecciones. La lección 15 nos habla sobre el sentido del sufrimiento. Y aquí nos cita el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 403. Vean lo que nos dice. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Pero nos surge otra pregunta. Si Cristo ya nos redimió muriendo en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguimos sufriendo? Ay. Mira, ¿por qué seguimos sufriendo? Si a Cristo nos redimió en la cruz, ya pagó por nuestros pecados, ¿por qué sufrimos? Sigamos leyendo.
porque aunque Cristo nos redimió, seguimos padeciendo las consecuencias del pecado original. Y esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya lo leímos, numeral 405. Es claro, pues, que el sufrimiento es consecuencia del pecado original. Más claro, imposible, muchachos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque tenemos las consecuencias del pecado original. Tenemos esa concupiscencia desordenada, esa tendencia al pecado, esa tendencia al mal, ese combate diario. ¿Por qué mi niña que tiene 4 añitos le quitas el juguete y ya grita? Mi niño que tiene 1 año y medio, le quitas el juguete y ya coge rabia. ¿Quién le enseñó a eso? Nadie. Eso viene. Esa es la consecuencia. Pero ya yo lo bauticé, sí. Le borras el pecado original, pero las consecuencias ahí están. Y claro, tiene un papá que es colérico, que es temperamental, que va a salir el niño, una mansa paloma. Claro que no. Claro que no. Y le toca luchar todos los días con eso. Le toca luchar todos los días con eso, hasta el último día. Y a ti y a mí hay que luchar contra la pereza, contra la ira, contra la soberbia, contra la lujuria, contra todos esos pecados capitales. Aquí en el cielo brillante, consuelo en nuestro dolor, con tu ternura constante, nos llevas al Redentor. Apologética mariana, de la reina somos voz, fe y razón llenan el alma, y rosario en mano por Dios. A quien Dios quiere muy santo, lo hace Mariano también. De la Virgen nuestra guía, nace un sí que siempre amén. A quien Dios quiere hacer muy santo, devoto lo hace también. De la Virgen nuestra madre, estrella del alba, amén, amén.